Krishnamurti, el conocimiento de uno mismo. Desde mi opinión personal, los problemas del mundo globalizado son tan complejos, caóticos y colosales, y para comprenderlos no debemos cavar mucho ni darle muchos rodeos, sino comprenderlos de una manera sencilla y directa. Pues la sencillez y visión directa no dependen de las circunstancias exteriores, ni de nuestros prejuicios y estados de ánimo individuales. Krishnamurti señala que la solución a esas problemáticas que mencioné en el mundo actual no están en conferencias o proyectos, ni cambiando a los líderes. Es evidente que la solución está en el creador del problema, en el creador de la maldad, del odio y de la enorme falta de comprensión que existe entre los seres humanos. El creador de estos problemas y o problemáticas es el individuo, ustedes y yo, no el mundo, como la mayoría piensa. El mundo es vuestra relación con el otro. El mundo no es algo que existe aparte de ustedes y de mí. La realidad del mundo se reflejará en la relación que establecemos o procuremos establecer entre unos y otros. Como dijimos, ustedes y yo somos el problema. No mires afuera, pues no es el mundo toda la realidad del mundo, valga la redundancia. Es la proyección de nosotros mismos. Y para comprender el mundo, primero debemos comprendernos a nosotros mismos. Hermosa reflexión de Krishnamurti. Continuando, el mundo no está separado de nosotros. Todos somos el mundo. Y nuestros problemas son los problemas del mundo. Esto no puede repetirse con demasiada frecuencia, porque somos de mentalidad tan indolente, apática, que no creemos de nuestra responsabilidad a las problemáticas del mundo. Creemos que deben ser resueltos por algunas organizaciones, como las Naciones Unidas, o simplemente reemplazando a los viejos dirigentes o a sus líderes. Si piensas de esta manera, tienes una mentalidad muy torpe, y aunque nosotros somos los responsables en la miseria y la confusión en la que se encuentra sumida el mundo, de las guerras, del eco de guerras entre naciones que nos amenazan. Pues para transformar el mundo debemos comenzar por nosotros mismos, y lo importante de esto es la intención. Nos referimos a comprendernos a nosotros mismos y en no dejar para otros el transformarse o producir un cambio modificado por la revolución, de izquierda o de derecha. Es, pues, esta responsabilidad la de ustedes y la mía. Porque por pequeño que sea el mundo en el que vivimos, sí podemos transformarnos, sí podemos hacer surgir un punto de vista radicalmente diferente en nuestra existencia diaria. Entonces, tal vez, influyamos de a poco como una onda sonora al mundo general. Ahora bien, vamos a tratar de descubrir el proceso de la comprensión de nosotros mismos. No me refiero a aislarse, no es retirarse del mundo, porque aislados no podremos vivir, pues ser es estar relacionado con otras personas. Y todo lo que existe en el mundo, y el vivir en aislamiento es cosa inexistente. Esta falta de relacionarnos, de convivir con los demás, genera conflictos, miseria y lucha. Y por pequeño que sea nuestro mundo, sí podemos transformar nuestras relaciones dentro de ese pequeño mundo.
ello será como una onda expansiva que se extiende constantemente hacia afuera. Creo que es importante verlo de esa manera. Me refiero a que el mundo es nuestra interrelación, por estrecha que sea. Y es ahí donde podemos producir una transformación, no superficial, sino radical. Entonces el mundo se transformará. Las verdaderas revoluciones no se dan por ser de izquierda o derecha, o una ideología, sino a una revolución de los valores, una revolución que lleve de los valores sensorios o sensoriales a los que no son sensoriales, ni creados por influencias ambientales, para encontrar esos verdaderos valores que traerán una revolución radical, una transformación o regeneración. Es esencial que uno se comprenda a uno mismo. Conocerse a uno mismo es el principio de la sabiduría. Llegado a este punto se dará el comienzo de una transformación o regeneración. Pero para conocerse y comprenderse a sí mismo, debe existir la intención de comprenderse. Y es este punto donde está la dificultad, porque si bien la mayoría de nosotros estamos descontentos, deseamos producir un cambio súbito, y nuestro descontento se canaliza hasta el mero logro de ciertos resultados. Estando descontentos, buscamos otro empleo o simplemente sucumbimos ante el medio ambiente. El descontento, en vez de encendernos, de inducirnos, de empujarnos a poner en tela de juicio la vida y todo el proceso de la existencia, se ve canalizado, con lo cual nos volvemos mediocres, perdemos la energía y el empuje necesario para descubrir todo el significado de la existencia. Por consiguiente, es importante descubrir esas cosas por nosotros mismos, pues el conocimiento de uno mismo no puede dárnoslo nadie, ni habrá de hallarse en algún libro. Tenemos que descubrir, y para descubrir tiene que haber intención, búsqueda, investigación. Mientras no surge en el individuo la intención o un deseo causal de investigar sobre uno mismo, tiene muy escasa significación. La transformación del mundo se efectúa, pues, por la transformación de uno mismo, porque el yo es producto y parte del proceso total de la existencia humana. Para que podamos transformarnos, cada uno de nosotros, el conocimiento de uno mismo es esencial. Sin conocer lo que somos, no hay base para el verdadero pensar, y sin conocernos a nosotros mismos, no puede haber transformación. Uno debe conocerse tal y cual es, no tal como desea ser, lo cual es un mero ideal y por lo tanto ficticio, irreal, falso. Y solo lo que es puede ser transformado, no aquello que desea ser. Conocerse y saber cómo es uno requiere extraordinaria vigilancia de la mente, porque lo que es sufre constante transformación, constante cambio, y para conseguirlo velozmente, la mente no debe estar atada a ningún dogma, ni creencia en particular, a ninguna norma de acción. Si quieres seguir algo, de nada sirve estar atado. Para conocernos a sí mismos, tiene que existir una vigilancia en el día a día. Uno debe estar atento, alerta a la actitud de la mente, en la que se está libre de toda creencia, de toda idealización. Porque las creencias e ideales
no hacen más que darnos un color, pervirtiendo la verdadera percepción. Si quieres saber lo que eres, no puedes imaginar o creer en algo que no eres. Si soy codicioso, envidioso, violento, el mero hecho de tener un ideal de no violencia, de no codicia, es de escaso valor. Pero el saber que uno es codicioso o violento, el saberlo y comprenderlo, requiere extraordinaria percepción. ¿No es así? Exige honestidad, claridad de pensamiento. Mientras que perseguir un ideal alejado de lo que es resulta una escapatoria, les impide descubrir y obrar directamente sobre lo que son. De suerte que la comprensión de lo que son, esto es, feos o hermosos, perversos, dañinos o lo que fuere, el comprender sin deformar lo que eres, es el comienzo de la virtud. La virtud es esencial porque ella brinda libertad. Solo en la virtud puedes descubrir, puedes vivir, no en el cultivo de la virtud, que solo trae respetabilidad, no trae ni comprensión ni libertad. Hay una diferencia entre ser virtuoso y hacerse virtuoso. El ser virtuoso proviene de la comprensión de lo que eres, mientras que el hacerse virtuoso es aplazamiento, encubrimiento de lo que es con lo que desearía ser. Al hacernos virtuosos, evitas obrar directamente sobre lo que eres. Este proceso de eludir lo que es mediante el cultivo del ideal es considerado virtuoso, pero si lo observas de cerca y directamente, verás que no es nada de eso. No es virtuoso, consiste simplemente en procrastinar para enfrentarse a lo que es. La virtud no es llegar a ser lo que uno es, la virtud es la comprensión de lo que es y por lo tanto el estar libre de lo que es. Y la virtud resulta indispensable en una sociedad que se desintegra rápidamente. Para crear un mundo nuevo, una nueva estructura alejada de la antigua, tiene que haber libertad para descubrir. Y para ser libre tiene que haber virtud, pues sin virtud no hay libertad. El hombre inmoral que lucha por llegar a ser virtuoso puede que jamás conozca la virtud. El hombre que no es moral no podrá nunca ser libre y por lo tanto no podrá nunca descubrir lo que es la realidad. La realidad solo puede encontrarse comprendiendo lo que es, y para comprender lo que es tiene que haber libertad. Hay que estar libre del miedo a lo que es para comprender ese proceso. Es preciso que haya una intención de conocer lo que es, de seguir todo pensamiento, sentimiento y acción. Y al comprender lo que es extremadamente difícil, porque lo que es jamás está inmóvil, estático. Siempre está en movimiento. Lo que es lo que ustedes son, no lo que les gustaría ser. No es el ideal, porque el ideal es ficticio. Es en realidad lo que ustedes hacen, lo que piensan y sienten. De instante en instante, lo que es lo real. Y para comprender lo real se requiere alerta, percepción, una mente muy vigilante y veraz. Pero si empezamos por condenar lo que es, si empezamos por censurarlo o resistirnos, no comprenderemos su movimiento. Si quiero comprender a alguien, no puedo condenarlo. Tengo que observarlo. Tengo que amar la cosa misma que estudio. Tengo que estudiarlo. Si quieres comprender a un niño, debes amarlo, no condenarlo. Debes jugar con él, observar sus movimientos, su idiosincrasia, sus modos de conducirse. Pero si simplemente lo condenas o censuras, no hay comprensión del niño. De un modo análogo, para comprender lo que es, hay que observar lo que uno piensa, siente y hace, de instante en instante. Eso es lo efectivo. Ninguna otra acción, ningún ideal o acción ideológica es lo existente.
Eso es un mero anhelo, un deseo ficticio de ser otra cosa que lo que uno es. Para comprender lo que es se requiere un estado de la mente en el que no haya identificación ni condenación, lo cual significa una mente que sea alerta y sin embargo pasiva. En ese estado nos encontramos cuando deseamos realmente comprender algo, cuando hay intensidad en el interés. Ese estado mental se produce cuando uno está interesado en comprender lo que es. Al estado real de la mente no necesitas forzarla, ni disciplinarla, ni controlarla. Hay entonces vigilancia pasiva y alerta. Este estado de alerta, percepción, surge cuando hay interés, intención de comprender. La comprensión fundamental de uno mismo no llega mediante el conocimiento o la acumulación de experiencias, lo cual es un mero cultivo de la memoria. La comprensión de uno mismo es de instante en instante, y si solo acumulamos conocimiento del yo, ese conocimiento lo que impide es una comprensión más amplia. El conocimiento y la experiencia acumulados, en efecto, llegan a ser el centro a través del cual el pensamiento enfoca y desarrolla su existencia. El mundo no es diferente de nosotros y nuestras actividades, porque lo que nosotros somos es lo que crea los problemas del mundo. Y la dificultad, en lo que atañe a la mayoría de nosotros, está en que, en vez de conocernos directamente, buscamos un sistema, un método, un medio operativo para resolver los múltiples problemas humanos. Ahora bien, ¿existe un medio, un sistema para conocernos o para conocerse a sí mismos? Cualquier persona sagaz, cualquier filósofo, puede inventar un sistema, un método. Pero el seguir un sistema solo producirá un resultado creado por el sistema. ¿No es así? Si yo sigo determinado método para conocerme a mí mismo, tendré el resultado que dicho sistema necesita. Mas ese resultado no será evidentemente la comprensión de mí mismo. Es decir, siguiendo un método, un sistema, un medio para conocerme a mí mismo, ajusto mi pensamiento, mis actividades a una norma. Pero el seguir una norma no es comprensión de uno mismo. No hay, pues, método alguno para el conocimiento de uno mismo. Buscar un método implica invariablemente el deseo de alcanzar algún resultado. Y eso es lo que todos queremos. Seguimos a la autoridad, si no es una persona, a la de un sistema, una ideología, porque queremos un resultado que sea satisfactorio, que nos dé seguridad. Pero lo que sucede es que en realidad no queremos comprendernos a nosotros mismos, nuestros impulsos y reacciones, y todo el proceso de nuestro pensar, lo consciente, así como lo inconsciente. Quisiéramos más bien seguir un sistema que nos asegure un resultado, mas el seguir un sistema es invariablemente el resultado de nuestro deseo de seguridad, de certeza. Y es evidente que el resultado no es la comprensión de uno mismo. Cuando seguimos un método, debemos tener autoridades. Me refiero al instructor, el guía espiritual, el salvador, el maestro, que nos garantice lo que deseamos. Y, por cierto, ese no es el camino hacia el conocimiento de uno mismo. La autoridad impide el conocimiento de uno mismo, ¿no es así? Bajo el amparo de una autoridad, de un guía, puedes tener temporalmente un sentido de seguridad y de bienestar, pero esa no es la comprensión del proceso total de uno mismo. Por su propia naturaleza, la autoridad impide la plena conciencia de uno mismo y por lo tanto destruye finalmente la libertad. Y solo en la libertad cabe la creatividad. La creatividad
solo puede existir a través del conocimiento de uno mismo. La mayoría de nosotros no somos creativos, somos máquinas de repetición, que reproducen una y otra vez ciertas canciones de la experiencia, ciertas conclusiones y recuerdos, propios o ajenos. Semejante repetición no es existencia creativa, pero es lo que queremos. Como queremos estar seguros de nuestro fuero íntimo, si siempre estamos constantemente buscando métodos y medios para esa seguridad, con ello creamos autoridad, es decir, el culto del otro ser, lo que destruye la comprensión, esa espontánea serenidad de la mente, en la cual tan solo puede existir un estado de creatividad. Nuestra dificultad, ciertamente, estriba en que la mayoría de nosotros hemos perdido ese sentido de creatividad. Y este sentido de la creatividad no es lo que estás pensando, porque ser creativo o ser creativos no significa que sepas pintar cuadros o escribir poemas y hacernos famosos. Eso no es creatividad, es simplemente capacidad para expresar una idea que el público aplaude o desdeña. Capacidad y creatividad no deben ser confundidas. La capacidad no es la creatividad. Esta es un estado del ser eternamente diferente. No es así. Es un estado en el que yo está ausente, en el que la mente ya no es el foco de nuestras experiencias, ambiciones, empeños y deseos. La creatividad no es un estado continuo, es nuevo, de instante en instante. Es un movimiento en el que no existe el yo y lo mío, en el que el pensamiento no está enfocado en torno a ninguna experiencia, ambición, realización, propósito o móvil particular. Solo cuando no hay yo puede haber creatividad. Ese estado del ser, que es el único en el que puede manifestarse la realidad, el creador de todas las cosas. Mas ese estado no puede ser concebido ni imaginado, no puede ser formulado ni copiado, no puede alcanzarse por ningún sistema, por ningún método, por ninguna filosofía, por ninguna disciplina. Por lo contrario, él surge tan solo por la comprensión del proceso total de uno mismo, y la comprensión de uno mismo no es el resultado. Una culminación consiste en verse de instante en instante en el espejo de la convivencia, en ver la propia relación con los bienes, las cosas, las personas y las ideas. Pero hallamos difícil estar alertas, sin ser sensibles, y preferimos embotar nuestra mente siguiendo un método, aceptando autoridades, supersticiones y gratas teorías. Y de ese modo nuestra mente se hastia, se agota y se insensibiliza. Una mente tal no puede estar en un estado de creatividad. Ese estado de creatividad adviene tan solo cuando el yo, que es el proceso de reconocimiento y acumulación, deja de ser. Porque después de todo, la conciencia del yo, del mí mismo, es el centro de reconocimiento. Y el reconocimiento es simplemente el proceso de la acumulación de experiencias. Pero a todos nos asusta no ser nada, porque todos queremos ser algo. El hombre pequeño quiere ser hombre grande. El hombre sin virtud quiere ser virtuoso. El débil y oscuro ansía poder, posesión y autoridad. Esa es la incesante actividad de la mente. Una mente tal no puede estar serena, y por ello jamás podrá comprender el estado de creatividad. Para transformar el mundo que nos rodea, con su miseria, guerras, desempleo, hambre, divisiones de clase y absoluta confusión, tiene que haber una transformación en nosotros mismos. La revolución debe empezar dentro de uno mismo, pero no de acuerdo a ninguna creencia o ideología, porque la revolución basada en una idea o en la adaptación
a un modelo determinado, evidentemente, no es una revolución. Para producir una verdadera revolución que sea fundamental en uno mismo, debemos comprender todo el proceso de nuestro pensar, es decir, de nuestro propio pensar y sentir en la vida de relación. Esta es la única solución de todos nuestros problemas. No el tener más disciplinas, más creencias, más ideologías y más instructores. Solo la comprensión de uno mismo, tal como somos de instante en instante. Sin el proceso de acumulación, es solo ahí donde veremos cómo adviene una tranquilidad que no es producto de la mente. Una tranquilidad que no es imaginada ni cultivada. Y solo en este estado de quietud, de serenidad, puede haber creatividad. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final. Agradezco tu apoyo. Agradezco que compartas mis videos con otras personas. Un saludo y un abrazo a todos mis suscriptores. Agradecerles de todo corazón el apoyo y la confianza que depositan en mí. Muchísimas gracias. Hasta la siguiente.